Presidente Lula, en este año en que conmemoramos el 20º aniversario de la Alianza Estratégica Perú-Brasil y el 25º aniversario del Acuerdo de Brasilia con el hermano país del Ecuador, un momento muy alto de la paz en nuestra región, quiero invitarlo a visitar pronto mi país para profundizar aún más la integración peruano-brasileña y para transformar juntos la gobernanza de la Amazonía que compartimos. Señor presidente, quiero en mi lengua originaria quechua decir Causachum nos Amazonía, Causachum los países amazónicos. Muchas gracias, muito obrigada, gracias. Boa noite. Globo e você tudo a ver. Puro floro, bonito floro. Integración Perú-Brasil. Uno de los países del mundo con que tenemos menos comercio bilateral de ida y vuelta con Brasil. La integración brasilera se va a dar sí, solo sí, si tenemos un tren que nos une con Brasil, especialmente con Portobelo, que es un hub soyero, y ellos nos van a tener que comprar, no sé, pues cemento, cebolla, comidita, y nosotros traer la soya. Integración brasilera desde el punto de vista comercial no existe, porque las integraciones, entre otras cosas, pasa un carro o un camión cada 45 minutos. Desde el punto de vista cultural, la verdad es que nada nos une, ni siquiera tenemos un pasado en común. Comprenderán que los incas no llegaron a Brasil, ¿no? Los incas fueron lo que fueron y llegaron el imperio del Tahuantinsuyo, pero no llegó ahí. No tenemos un pasado que nos una, porque no son hispanos, ellos son portugueses, son braganzas, pero en fin. El hecho que está ahí, y esa foto le arde, pero le ruletea a toda la izquierda nacional, porque ahí está Dina. Y ahí, si ustedes se fijan, está Lula, que supuestamente es el jeque de Aguana Nongli del socialismo del siglo XXI, y a la derecha está Petro, ¿no es cierto? Y Petro ha ido de blanco color coca. Pero nada más que eso, la verdad es que es un viaje protocolar que a ella le están gustando, porque claro, subirse a un avión es bien bacán, el avión presidencial y tal, pero la verdad, que nos sume, más que como un gesto político, no hay mayor trascendencia en este viaje. Lo de la Amazonía en el Perú, la verdad es que es un floro. Lo único que tendremos que hacer nosotros para que la Amazonía peruana rinda es integrarla vialmente y hacer que el inmenso potencial de la Amazonía desde el punto de vista vamos a decir, de toda la cantidad de árboles que tenemos y la integración con el Perú, se dé si nosotros mismos no estamos unidos a la Amazonía peruana. Nosotros no estamos unidos realmente a Iquitos, a Madre de Dios, a Ucayali. Bueno, en fin, está bonito, ¿no? Está bonito. Es un logro para ella el haber estado ahí, el gobierno cibernético, nada más que eso. Eso le sirve a ella, a nosotros, manan. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a ver temas más peruanos, más terrenos? Resulta que nada más y nada menos que un tal Salatiel Marrufo ha estado el día de hoy de plácemes, ¿no? Él ha estado disfrutando de un agasajo allá en Chiclayo, su tierra, porque le encanta el cabrito al palo, y ha estado con la orquesta Rafael y los latinos, ¿ya? ¿Por qué es importante Salatiel Marrufo? Porque, digamos las cosas, gracias a él es que cae el gobierno de Castillo, porque él es el que comienza a tirarle dedo a la corrupción presidencial. Repito, el mérito de Samir Villaverde es decir cuál es el organigrama del poder. Pero quien signa a Salatiel Marrufo como el segundo del régimen, como el cajero del presidente, es Samir Villaverde, y ya vemos cómo se vacilan en el Perú por esta pauperización que se ha dado de la colaboración eficaz. Hemos invitado a dos abogados, especialistas, especialmente William Radín en Derecho Penal y Constitucional, cosa que no es muy común, y a Lucas Gersi, ¿no? Que simplemente les pido una reflexión por esta cuestión. Buenas noches a ambos. El tema de la colaboración eficaz. Porque llega un momento que cuando todo el mundo tira dedo, todo el mundo está libre e impune, y el caso Lavajato se está volviendo a repetir. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Philip, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Boa noite. Tu portugués es mejor que el mío. No, Wilderinho. A ver, rapidito, no te pido la opinión previa, la opinión actual de la colaboración eficaz. Cuando tú ves un tipo como Salatiel Marrufo, que le ha hecho un daño al país, ha sido el cajero, un presidente corrupto y proterruco, disfrutándose de libertad y bailando, ¿no te da que pensar? Bueno, es una situación que puede fastidiar, que puede enojar, puede causar indignación,
pero este es un mecanismo que está regulado, que existe en todo el mundo y que sirve finalmente para llegar a actos de corrupción que si no hubiera esta figura no los conoceríamos, ¿no? Claro. Entonces, no es una figura que per se tengamos que denunciar como algo que debe erradicarse, ¿no? No, yo no estoy diciendo que se tenga que erradicar, pero sí creo que se tiene que regular, Wilder. Si uno extrapola, para hablar en términos abogadiles, el caso Lavajato al caso Marca Group, en el caso Lavajato hay un montón de salatiles marrufos que están bailando. Todos están libres. Sí, mira, Fili, la colaboración eficaz ha sido prostituida por el gobierno de PPK, Marisol Pérez Tello, gracias a ella, las modificaciones que hace, y luego con Martín Vizcarra. Se ha prostituido y se está presentando el mensaje al país que ser corrupto es un buen negocio. Y si paga, pues. Y paga. Eso es lo que hay que atacar. Porque piden excepción de pena, algunos, es decir, algunos dicen, me quedo con mi patrimonio, con lo robado. Te cuento, Lucas, que Silva Villegas, en un primer momento, se iba a entregar. Estaba a punto de entregarse una noche, ¿no? Nosotros teníamos ya casi ubicado a Silva Villegas. Se iba a entregar. Y lo último que dudó la Fiscalía es porque él no quería que lo encaucen en lavado de activos, se quería quedar con lo robado. Y por eso no cae Silva Villegas. Claro. A ver, la colaboración eficaz es una figura muy antigua en el Perú y que con la colaboración, que antes se llamaba ley del arrepentimiento, en el Perú se ha combatido el terror, Sendero Luminoso. ¿Y sabes cuánto de plazo tenía el fiscal para corroborar lo que aportaba, lo que decía un arrepentido? 15 días. Sí, claro. Ahora dura años y años y años, parece que tuviera un pollo a la brasa, lo tiene el colaborador eficaz, lo tiene al fiscal agarrado y lo hace bailar la música que él quiere. Es lo que ha hecho el caso Odebrecht. Entonces, esta reforma que se ha planteado es correcta, estamos volviendo al caos inicial de la colaboración eficaz, y que debe servir la figura de colaboración es para los términos medios para abajo, pero para llegar al de arriba. Ahora no. Ahora el de arriba va a delatar a los de abajo y por lo tanto la corrupción paga. La corrupción hoy en el Perú, como está diseñado y como no quiere el equipo Lavajato por Rafael Vela y ¿cómo se llama este señor? Pérez, no quieren que se modifique. Es por eso que tenemos mañana Toledo, puede decir, jefe de una organización criminal, se acoge a la colaboración y comienza a delatar algo que ya sabemos. Tú sabes, Lucas, que Toledo está sopesando eso porque quiere filetear su pena como lo hizo en Brasil Norberto Odebrecht. Por eso está tan calladito. Porque PPK podría decir, yo no fui el jefe, fue PPK. Yo no fui el jefe, fue Odebrecht. Yo no fui, o sea, siempre la tiradera va para todos lados. Pero vayamos al tema que ha sido latente el día de hoy, que yo lo quiero tocar más o menos rápido, ¿no? Que es el tema de Acción Popular. La Acción Popular también tiene una serie de niños, ¿no es cierto?, que han sido tirados en cancha, para hablar en términos caneros, por colaboradores eficaces. Kareli López, Samir Villaverde, y después han comenzado a caer Auner, Herbitón. Todos este gabinete en la sombra tiraba dedo de que ellos se reunían con los niños para generar prebendas y se repartían las UNAR, registros públicos, migraciones, etc. No quiero redundar. Entonces, el hecho es que hoy la Lampa se ha roto, se han agarrado a lampazos. Y claro, hay una serie de tipos que renuncian, ¿no? Vamos a llamarlos los que renunciaron son Edwin Martínez, Carol Paredes, Mari Carmen Alba, Ilich López, Silvia Bontesa, José Carlos Moricelli, José Arrola y Enrique Alba, ¿correcto? Pero los que se han quedado en esta bancada de Acción para Robar, vamos a decirlo para diferenciar de Acción Popular, ¿no? Acción para Robar, se queda Elvis Vergara, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores Ancachi, Hilda Portero y Wilson Soto. ¿Correcto? Ahí está. Esta es Acción para Robar, para entenderse. Pero ¿qué pasó con la ley de partidos políticos? ¿Cómo se pauperizó? ¿Qué cosa hace que Acción Popular del día de hoy le dé vergüenza a los siguientes señores? Porque hay gente que no sabe. Lucas, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 31 años, Felipe. 31 años. ¿Tú, sí, Wilder? Cada vez menos. 5'2". O sea, tú y yo tengo 56. Nos acordamos claramente de Belaúnde Terry. Entonces, la gente no sabe, yo les voy a comentar. Fernando Belaúnde Terry fue 2 veces presidente del Perú.
La primera vez cae por un golpe militar, llega Velasco Alvarado, destroza el país y la segunda vez fue presidente entre el 80 y el 85. No fue un gobernante, no fue un buen gobernante, ¿correcto? Terrorismo, hiperinflación. Pero tenía un común denominador con todos los señores que están en la foto. Su hermano Francisco Belaúnde Terry, presidente del Congreso en su época, se pagaba hasta la Coca-Cola. Manuel Ulloa Elías, Fernando Schwal López Aldana, Elías Mendoza Javesberger, que además fue decano del Colegio de Abogados. Javier Rolandini, uno de los primeros presidentes del Tribunal Constitucional. Señor presidente. Sandro Mariátegui, ¿no? Que es hermano del papá de Aldo Mariátegui. Violeta Correa Miller, que fue secretaria de Belaúnde y después su segunda esposa. Y Uriel García Cáceres. El común denominador era que era decente. Entonces, Lucas. Philip. ¿Qué pasó? A ver, yo quiero notar algo. Hay una observación interesante que se me ha aparecido. A ver. Me llama enormemente la atención que el congresista Wilson Soto no esté entre los renunciantes. Porque al congresista Wilson Soto lo veíamos siempre en un rol muy activo en la oposición a Pedro Castillo, muy claro, muy cercano a Mari Carmen Alba. Entonces a mí me llama mucho la atención que Wilson Soto se haya quedado en la mala compañía de los niños en vez de irse como los que son un poco más sanos, los que no son niños, que han renunciado, ¿no? Entonces ahí hay algo que hay que preguntarle al congresista Soto, por qué se ha quedado en esta pésima compañía de los niños, ¿no? Un primer tema. Ahora, yendo al tema más de fondo, digamos, en el Perú es prácticamente una falta de respeto llamar partidos políticos a las organizaciones que existen, que no son partidos políticos, que no tienen ningún trabajo de fondo, que son básicamente cascarones, y realmente da una pena que una institución histórica que ha hecho muchas cosas por el Perú, con gente buena que respeto, haya llegado a esto. Ojalá se pueda reconstruir. ¿Por qué te voy a explicar? Como yo soy mal pensado profesional, como tu viejo, porque tú eres yo soy bueno, yo soy tierno, más bueno pues. que el cuáquer. Yo tengo un corazón lindo, Philip, ¿no? Tú vas a ir al cielo de todas maneras, tu viejo solamente va a ir si yo le doy el audio de San Pedro negando a Cristo. Pero en el idioma canero, Wilder, él es su causita. ¿Sabes qué cosa significa hacer causa en el idioma canero? Que estás en la misma causa. Todo se sabe. ¿Dejo entender? Entonces hay un pacto de silencio. Si no, Wilson Soto se hubiera ido. Esto se saben entre ellos y cuando los causistas van a la cana se tienen que abrazar y defenderse entre ellos. Sí, pues mira, Philip, por la edad que uno tiene, ha visto pues congresos, congreso de diputados, senadores, se podía conversar con todos ellos. Y lo que había una regla común en la práctica de los partidos, ¿no? Era cuando por A o B, Z era un parlamentario, era acusado, sometido a una investigación por algo, lo decente es que pidas licencia de tu partido y, por lo tanto, te apartes de cualquier cargo que pueda representar de alguna manera obstruir o obstaculizar tu investigación. Acá han optado por el había ataque. Decoro. Voy a poner un solo ejemplo. Había un ministro del Interior, el primer ministro del Interior del gobierno de Belaúnde, que cuando comienza a azotar Sendero, al primer muerto renuncio. Y renunció. Se llamaba José María de la Jara y Ureta, un señor. Su hijo es Ernie de la Jara. Pero a ver, volvamos esto de acá. El papá de Ernie. Este señor Fernando Belaúnde era un señor. ¿Ya? Era un señor y estaba rodeado de señores. Equivocados o no, tenían decoro, tenían formas. Pero esta bancada de los niños es la bancada no de esta gente, es la bancada, ¿sabes de quién? De Johnny Lescano. Entonces Johnny Lescano, ¿no es cierto? Él es el papá de los niños. Y Johnny Lescano, para que le quede claro a la gente, tendrá en el pecho una vena que dice presidente 2021 de Acción Popular. Johnny Lescano no ha sido de Acción Popular nunca. Él primero era del equipo de Toledo. Johnny Lescano no ha conocido nunca a Belaúnde. Philip, una reflexión un poco más teórica que creo que es importante. Ojalá que los correligionarios de Acción Popular puedan reconstruir su institución histórica. Yo creo que el Perú va a estar mejor si Acción Popular está mejor. Ojalá lo puedan reconstruir, hay que desearle suerte. La reflexión de fondo es que en el Perú prácticamente ningún congresista es electo por mérito propio. Habrán excepciones, unos cuantos, pero todos los congresistas están ahí prácticamente de manera exclusiva por el voto de arrastre del símbolo y del candidato presidencial. Y entonces la renuncia a la bancada y la constitución de una nueva bancada
yo creo que es algo que no se debería permitir, porque es en el fondo una puñalada por la espalda a todos los peruanos. ¿Tú y el entiendes, sistema debería haber la curul vacía? tiene que haber, claro, si renuncias, te quedas como un radical libre sin poder constituir una bancada. Y en el Perú tiene que haber ley antitransfugismo. Y en el Perú tiene que eliminarse los incentivos a romper las bancadas grandes, a hacer bancadas chiquitas. Por ejemplo, esta institución, la Junta de Portavoces, donde cada bancada tiene un voto, tiene que ser erradicada de la faz de la tierra. Ya. Solamente debe existir el principio de proporcionalidad. Ya. Debe desaparecer de la faz de la tierra la figura de que si tienes bancada nueva, tienes asesor, chofer, oficina. Claro. Eso no debe existir. Claro. Debe ser un asesor, 2 asesores por congresista, punto. Y acá la gran responsabilidad de este fenómeno terrible para la institucionalidad del país, que son la proliferación de las bancadas, la tiene el Tribunal Constitucional. No el Tribunal Constitucional actual, sino la conformación anterior, que de manera politizada, para impedir ellos ser sancionados, porque el Congreso los quería sancionar, para impedir su propia sanción, declararon inconstitucional la ley de antitransfugismo para que el Congreso se atomice y nunca los puedan sancionar por el caso El Frontón. Entonces, ese es un tema terrible que hay que recordar, investigar lo que pasa es las consecuencias que tuvo. El voto arrastre y el voto cruzado. También dicen que sería bueno que no se elija a la vez al Parlamento que al presidente de la República. Podría ser una parte del Parlamento a la mitad, Correcto, ¿no? porque También, si nos para dar ponemos más control a la cinematográficos, población. ¿te acuerdas del sobre- flautista de Jamelín? Es cierto que tocaba la flauta y iban todas las ratas atrás de él. Entonces, eso es algo muy bonito, pero las ratas a la hora de la hora son animales nocivos para el ser humano porque te llevan la peste, ¿no? ¿Ustedes han visto Ratatouille? Sí, claro. Es lindo, ¿no? Está la Es lindo, rata en la Ratatouille. cabeza del La rata tipo. gorda, Chefcito. O sea, terminan siendo simpáticas las ratas. El problema es que el Congreso y los partidos políticos han llenado de ratas. ¿Me entiendes? Porque quieren su queso. Pero escúchame, Fili, mira, suscribiendo lo que dice los comentarios que ha hecho Lucas, yo le agregaría algo más, que no se ve. Esta decisión de la elección de este congresista y ha provocado la renuncia en cascada de 15, se han partido 8 y 7 quedan, va a generar un problema administrativo y de conformación de comisiones en el Congreso que no te imaginas, y va a pasar un mes, todos han cobrado y no ha habido ningún trabajo productivo. ¿Por qué te voy a explicar? Porque se ha elegido a la mesa directiva con una bancada de 15 parlamentarios de Acción Popular. Y ya se aprobó la conformación, ya presidencia de comisiones, miembro de comisiones, todo. Al renunciar, y no han renunciado del partido, entonces esos van a quedar como congresistas flotando. O puede ocurrir otra cosa. Y no se pueden, ¿Qué? por el reglamento del Congreso, no se Así pueden es. unir a otra No se bancada. pueden unir, salvo que el Congreso apruebe reconformar las comisiones, Que lo están que ya discutiendo es un ahora, escenario lo están discutiendo diferente ahora. al 28-29. Es algo así como que alguien vomita y comienza a reacomodar el vómito, ¿no? Así es. Los sólidos Eso, por acá. Y que estamos, ya estamos, la otra semana es 15, fin de mes, hemos perdido unos días, un mes de legislatura valioso para hacer reformas, pero sin embargo no ha pasado absolutamente. Ojo, y el partido va a de ser la- un mes estéril de trabajo parlamentario, Ya. que eso representa Y eso, dinero. Wilber, y eso ya lo han puesto en agenda para mañana, y los grandes beneficiarios van a ser las bancadas más grandes, que van a tener más comisiones, Más comisiones. es decir, Perú Libre y el Fujimorismo, cada uno agarrará Se van a reunir el jueves, me parece. un par de comisiones. El jueves, creo, claro. Bueno, Mari Carmen Alba, iba a poner el baile de Mari Carmen Alba, creo que ya la hemos escuchado durante todo el día. Mari Carmen Alba es una señora decente, ¿es cierto? Todo lo que tú quieras, pero una reacción tardía. Ellos han debido limpiar su casa por dentro hace un montón de tiempo. Entonces ahora dice ella, me sorprende que pongan al peor de todos porque Darwin... Lo que pasa es que en Acción Popular hay muchas cabezas. Hoy por hoy no hay un líder único o uno o dos. Hay varios, Mesías Guevara, Lescano, Raúl Díez Canseco, Del Águila, Es que y etcétera, ¿no? O sea, el problema que hay con lidera? mucha... Creo que van a tener un evento partidario, creo que la otra semana, pero ojalá digamos, que hay solución. El problema que existe es que no nos han demostrado las personas decentes, creíbles en la Acción Popular, que son mayoría en su propio partido. Hace 8 años no tienen No un sabemos orden. a la interna si es que los niños son la mayoría de la interna o no. Y creo que Entonces, esa gracias pelea va a al ser Jurado decisiva. Nacional de Elecciones, creo, Lucas, y no sé si me corriges, el Recuerdo que Jurado algo así Nacional fue, de sí. Elecciones
tiene responsabilidad que el Partido Acción Popular no se haya reestructurado. Bueno, 8 años. Vamos a seguir para hablar de un tema que sí es de palpitante actualidad. O sea, ese es el Congreso que hemos heredado, es hijo del Congreso anterior, ¿correcto? Porque si no, no hubiéramos tenido este Congreso tan parchado. Y Castillo es consecuencia de la pauperización de los partidos políticos y del accionar directo de Vizcarra. ¿Correcto? Directo de Vizcarra. Entonces, ¿por qué Vizcarra es un hombre que termina siendo tan importante en la historia de la política peruana? Porque ha sido un tipo hipernocivo. En la historia del Perú, para que la gente entienda, después de Abimael Guzmán, el político más peligroso es Vizcarra, ¿ya? Porque Vizcarra sigue teniendo poder. Vizcarra tiene ya, Lucas, 2 inhabilitaciones. Sí. ¿Por? Una de ellas por el caso Obrainsa y la otra por el Vacuna Gate. Él ya tiene una inhabilitación por 5 años, superpuesta por una inhabilitación por 10 años. Ya. Por ejemplo, Vizcarra ha cuestionado sus inhabilitaciones a través de demandas de amparo, ¿no? Incluso si Vizcarra gana una demanda de amparo, como tiene 2 inhabilitaciones, sigue inhabilitado. Es decir, el Congreso, por lo menos en antilagartismo, se ha asegurado bien porque lo ha matado doble, ¿no? Le han metido 2 disparos en la cabeza por si uno falla, por lo menos queda el otro, y ahora vienen más denuncias, ¿no? Entonces puede terminar con 3 o hasta 4. La historia del Perú te dice que dar un golpe de Estado es una mala idea. Siempre termina mal. Lo que pasa es que, claro, el golpe de Estado te va mal en el mediano y en el largo plazo, ¿correcto? El ejército peruano sufrió mucho después del golpe de Velasco y después de la caída de Velasco con Morales Bermúdez. Un desprestigio inmenso, ¿no es cierto? En el caso del golpe de Fujimori, que tuvo pues una aprobación popular sideral y que tuvo resultados buenos, malos y regulares su gobierno, al final le revirtió a él en la desgracia que está viviendo, ¿correcto? Y en la destrucción de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que Vizcarra, dentro de las múltiples maldades que hizo, el tema del Vacunagate es muerte, él da un golpe de Estado burdo, mal hecho, en fondo y forma, pero que tuvo 2 cómplices fabulosos, la prensa y el Tribunal Constitucional en su momento. Porque golpe de Estado es golpe de Estado. No quiero abundar en los detalles del golpe de Estado, pero hay un hecho cierto que se va a dilucidar luego de que hagamos esta nota. La congresista Patricia Chirino se ha presentado una denuncia constitucional contra Vizcarra, contra los instigadores, ejemplo Gino Costa, contra los ministros de ese gabinete que no se supieron plantar frente a Vizcarra. Ejemplo, Salvador del Solar. ¿No es cierto? Oliva, mi primo hermano Luis Jaime Castillo, el señor Popolicio. Ellos 4 le dijeron, esto no tiene sustento legal. ¿En dónde está el error? Y por eso están denunciados. Lo que tendrían que haber hecho, porque le faltó testosterona, cojones, para hablar en términos mundanos, huevos, es, usted da el golpe de Estado, nosotros salimos a una conferencia y decimos, esto no estamos de acuerdo, ¿no? Porque esto no tiene sustento legal. Cuando ellos le dicen a Vizcarra eso, Vizcarra le dice, no hay ningún problema, esto ya no es un Consejo de Ministros. Yo les estoy informando lo que ha pasado. Ya disolvimos automáticamente el día de ayer el Congreso y en este momento ustedes ya no son más ministros. Y ellos se quedan callados. En esa denuncia que nos has pasado de la congresista Chirinos, tiene que agregarse también a los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Tiene que estar incorporados. porque ellos son los que convalidaron ese acto inconstitucional. Simplemente para acelerar el tema. Son 3, porque uno está fallecido. Ah, bueno. Correcto. Sí. Cuando Vizcarra, ya la muerte lo... Cuando Vizcarra dé el golpe y dice, decido disolver el Congreso, para disolver el Congreso tiene que ser con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y tiene que firmar el Presidente de la República, el Premier y un ministro. Esa es la ley. Y publicarse el decreto supremo. No se puede, a ver, de boca tú no puedes ir y disolver el Congreso. Porque lo hizo a las 4:30 más o menos, no hubo ninguna norma y juramenta, ¿cómo se llama? Ceballos, ese es su piquichón, como a las 11 de la noche, casi en el baño de Palacio. Un tema, el golpe de Estado de Vizcarra fue mucho peor de lo que se piensa que fue. Porque no solo fue el hecho de concentrar el poder barriendo con el Congreso, sino que se generó un espacio de 6 meses aproximadamente, donde Vizcarra concentró el poder.
Correcto. Y en ese espacio, en lugar de atenerse a lo que dice la Constitución, que es gobernar con decreto de urgencia, Vizcarra disfrazó decreto ley como decreto de urgencia. Correcto. Es decir, Vizcarra, ¿qué hizo en ese periodo de 6 meses? Lo que le dio la gana. Él aprobó normas que eran modificaciones del Código Civil, modificaciones de las normas de comercio internacional, aprobó una ley antimonopolio para regular todos los contratos de las empresas. Es decir, a sola firma, igual que Juan Velasco Alvarado o Manuel Odría o los demás gobernantes militares, aprobó normas como dictador. Y eso es ya cruzar el Rubicón. Correcto. Él ha sido un dictador y la historia lo va a recordar como Correcto, tal. pero como la historia con el Perú a veces se ensaña, después viene la pandemia. Entonces ahí ya se hace pues, o sea, todo, o sea, normalmente se dice cuando te pasa algo bueno se presenta a la Virgen, al Perú se le presentó el diablo, ¿correcto? Entonces vamos a ver la nota para explicar esto, porque en la segunda parte del programa está la otra denuncia constitucional presentada por otra persona diferente a Patricia Chirinos. Veamos la nota. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. La noche del 30 de septiembre del 2019 se escribió uno de los capítulos más nefastos de la historia reciente del Perú. ¡Sí se pudo! 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 ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! Ese día Martín Vizcarra perpetró un golpe de Estado. Estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones. En un mensaje a la nación que duró cerca de 10 minutos, el lagarto usó la burda excusa de la denegación fáctica de la confianza para justificar su cierre del Congreso. Disolver el Congreso. El mismo por el cual hoy la congresista Patricia Chirinos ha realizado una denuncia constitucional en su contra. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. La acusación que tiene como autora la parlamentaria de Avanza País alcanza a todos los funcionarios que respaldaron el inconstitucional acto del lagarto. Entre ellos está Salvador del Solar, quien cuando aún era premier se metió a empujones al pleno del Congreso para, en complicidad de algunos congresistas, pedir una cuestión de confianza que buscaba detener la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Vicente Ceballos también está incluido en la denuncia parlamentaria. Él era ministro de Justicia cuando se cerró el Congreso y juró como premier en reemplazo de Salvador del Solar, concretando así el golpe. Inició el juramento a cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, quien antes ocupaba la cartera de Justicia. Esto luego tras la renuncia del ex premier Salvador del Solar. Tal y como detalla el documento, todo el gabinete vizcarrista está incluida en la acusación. Ellos son Carlos Morán, Gloria Montenegro, Luis Jaime Castillo, María Jara, Zulema Tomás, Flor Pablo, Silvia Cáceres, Francisco Ismodes, Paola Bustamante, Rocío Barrios, Fabiola Muñoz, Lucía Ruiz, Néstor Popolizo, Jorge Moscoso y Carlos Oliva. Para todos ellos se pide una inhabilitación de la función pública por 10 años. Sí, los mismos 10 años de inhabilitación que ya tiene su ex jefe, el lagarto Vizcarra. Y lo primero que quiero dejar en claro es mi total indignación y rechazo a todo lo que he mencionado.
Aquel nefasto día del golpe, cuando Salvador del Solar por fin consiguió ingresar al hemiciclo tras una accidentada disputa, el congresista Gino Costa le cedió su escaño para que tras un breve mensaje anunciara el pedido de confianza. De esa forma, Costa también habría conspirado para que el cierre del Parlamento se haga realidad. Por eso lo incluyen en la acusación por haber cometido los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín y organización criminal. Así lo dice el documento. Por lo que corresponde su inhabilitación de la función pública por 10 años. Las mismas imputaciones hace la congresista Chirinos contra 3 ex magistrados del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña, quienes según la acusación formarían parte de la organización criminal al declarar infundada la demanda competencial interpuesta por el entonces presidente de la Comisión Permanente, Pedro Leichea, que lo hizo en contra de la disolución del Congreso. De esta forma, según Chirinos, los ex magistrados habrían avalado el golpe de Estado. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. El documento ya fue enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que presidiría Lady Camones y que se debe estar instalando la próxima semana. No, ese día debieron haber metido preso a Salvador del Solar. Claro, porque ¿sabes qué? Y para que entienda la ciudadanía, a raíz de cuando termina Toledo, eligen a Alan García, se iba a aprobar el TLC con Estados Unidos. Tú recuerdas 2 congresistas muy célebres, Elsa Malpartida y Nancy Obregón. Que se metieron a patadas. Ingresaron al Congreso a patadas, le tiraron un puñete a un seguridad, y a raíz de ese escándalo, que tú no puedes, la solemnidad del Pleno, entrar de esa manera, se tipificó en el Código Penal como delito alterar el orden en las cortes, en los juzgados, en las audiencias, y eso era delito. Si hubiéramos tenido otra fiscal, o Patricia Benavides, de fiscal de la Nación en ese momento, en flagrancia se le hubiera detenido a Salvador del Solar. Ahí se quedó. Lamentablemente, ahí estaba Shakira, pues. Perdón, pero o Leichea pudo haber dicho a la seguridad, llévense de señor. Así es. Pero además, fuera que lo recibe el tremendo traidor de ¿cómo se llama? Del gusano. Del ¿cómo se llama? Pancho Gino. Petros y tal. Gino Costa. ¿Cuál es el tema? El día que firma ese supuestamente golpe de Estado, que fue ese mismo día en la noche, Vicente Ceballos, que era el ministro de Justicia, lo firma como presidente del Consejo de Ministros. Lucas, no existía el Consejo de Ministros. Juran el domingo, el Perú tuvo El acto es nulo. 3 días, jueves, viernes, sábado y domingo, con un presidente sin Consejo de Ministros y un presidente del Consejo de Ministros que no era nadie. Porque recién tú eres presidente del Consejo de Ministros al día siguiente que publican en el Peruano. Todo fue un asco. ¿En qué va a quedar esto? Yo creo que es muy importante que haya una sanción ejemplar contra estas personas para cerrar este capítulo. La democracia es separación de poderes. Si no hay presidente y Congreso, no hay democracia. Entonces lo que nosotros debemos hacer es eliminar la figura del interregno parlamentario. Si el presidente disuelve el Congreso, se mantiene el Congreso disuelto hasta la elección del Congreso nuevo. Pero vamos por... Esta figura de interregno parlamentario es una bomba de tiempo, pero ese es un hueco en la Constitución que tenemos necesariamente la que consecuencia corregir. de... Necesariamente pero debe ser la denegación fáctica fue un crimen al Eso sentido no común. Y existe. vuelvo a repetir, Salvador del Solar se quedó mudo, no dijo nada, se moría de miedo. Pero el primero que dice esto no tiene fuerza legal es Popolicio, Luis Jaime Castillo, Echeverría Oliva. Moscoso tampoco estuvo de acuerdo. El grave error histórico es que ellos habían hecho lo que hizo en su momento, ¿se acuerdan? Alfonso de los Heros. Alfonso de los Heros. Dijo, Ministro de Trabajo en ese tiempo. Y ese trabajo de Fujimori. Espérense un momento. Todos están de acuerdo, ¿no? La gente está de acuerdo, los militantes de acuerdo, los medios están de acuerdo. Yo no. Así que en este momento pongan en ese acto jurídico que yo estoy en desacuerdo. Y una cosa adicional, creo que no lo he visto en la denuncia. Creo que la congresista Patricia Chirinos debe de agregar a los militares, a los jefes militares de ese momento, que se tomaron la foto respaldando ese hecho criminal de Vizcarra.
debería fue estar después. incluido también. Vizcarra en la da el acusación. golpe como quiso Castillo con la policía. Así es. Y es Morán el que hace eso. Así, ¿Correcto? claro. O sea, el ministro del Interior, el jefe de la policía, el jefe de la Marina, de la FAB y del Ejército, todos deben estar ahí para que nunca más a un aventurero se atreva a hacer esta cosa de pisotear la Constitución o considerar que es un chicle y convertirse, como bien dice Lucas, en un monarca. Además hay un tema adicional, ¿no? Las personas que están comprendidas en la denuncia no son los actores intelectuales. Habían constitucionalistas en las sombras que eran los que estaban aconsejando supuestamente Landa, ¿no? este veneno, ¿no? Correcto. Entonces, Puede ser instigador ese también. instigador en las sombras debe estar comprendido también porque lo que hicieron es preparar el atentado contra había la ahí un democracia. loquito, Omar Cairo, que pasaba por todos los medios justificando todas estas atrocidades. Ese chico ahora está desaparecido, es lamentable, que creo que enseña ahí en la Católica. Imagínate. Vamos a ir a la pausa para hablar no solamente de las cejas más bellas del Parlamento, que son las de Kelly Portalatino, tan naturales, sino que también ella ha hecho una denuncia, ya por otro tema, por el tema del genocidio encubierto, que la prensa fue cómplice. Lo que viene después no ha sido tan publicitado el día de hoy, así que le ruego una nadita de paciencia. Deje de soñar despierto, cumple hoy el sueño de su lote facilote. Todavía tengo reacción, para que veas, Nicole. No te imaginas lo rápido era cuando era chibolo. Pero en fin. Tu lote facilote con Centenario accede al mejor financiamiento del mercado y compra tu lote desde 90 metros cuadrados a sus más de 10 urbanizaciones ubicadas en las principales ciudades del Perú, con cuotas insuperables, iniciar hasta en 12 meses sin intereses y crédito directo. Visita sus oficinas de venta, ingresa a la www.terreno.pe. Para más información y cumple con tu sueño hoy, ingresa a Facilote con Centenario. Hablé de golpe, y hay golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes de hematoma de todo tipo, inclusive para los golpes de Estado, busca Iruduit. Siempre en casa y a la mano, búscalo y encuéntralo con la garantía de la fórmula alemana de Deutsche Pharma. Iruduit alivia de golpe. Vamos a la pausa y regresamos con las cejas absolutamente naturales de la siempre bella Kelly Portalatino. Rojo, mi color favorito. Rojito. Respondiendo a las situaciones más extremas, las nuevas pickups Photon Tungland ofrecen el más amplio portafolio del mercado en camionetas diésel doble cabina. Su equipamiento de avanzada te dará el más robusto rendimiento con el equipamiento y el confort de un auto de alta gama. Encuentra las nuevas camionetas Photon Tungland en cualquiera de nuestras 14 sucursales Inca Power a nivel nacional. Además, manteniendo gratuito por introducción. Cotiza tu unidad hoy desde nuestra web en www.tungland.pe. Tungland explora lo inexplorado. Y hablando de temas inexplorados, vamos a ver en unos segunditos un tema que hay que darle vueltas desde el punto de vista de la identidad nacional. Uno no puede ser de ninguna manera olvidadizo para con la muerte de 220.000 personas. Ahorita se los voy a comentar. Pero como no todos son tan buenos como los norteños, les cuento que ha regresado a Combaters y a Willax nada más y nada menos que mis buenos amigos de Caja Sullana. Atento con esta información. En Caja Sullana, y el norte tiene lo bueno, tu depósito a plazo fijo gana una tasa Cool Plus de 9.5 TREA por monto mínimo de apertura de 10.000 soles y plazo único de 180 días. Lleva tus ahorros a Caja Sullana, haz crecer tu dinero y logra tus objetivos. Recuerda, en Caja Sullana juntos lo extraordinario es posible. Más información en la www.cajasullana.pe. Se requiere en el Perú inversión privada, pública, que los emergentes tengan la capacidad de invertir y generar riqueza. Si no se genera riqueza, es imposible que en el Perú se crezca adecuadamente. Eso lo vamos a conversar otro día. Pero a ver, dentro de la situación actual, la economía está destrozada. Parte de las razones por las cuales la economía está destrozada es porque se tuvo en el Perú el peor manejo pandémico, no solamente médico, sino económico. Vamos a hablar hoy del tema médico. Kelly Portalatino dijo algo que sí es cierto en un Twitter, en una llamada telefónica, con nosotros. Vizcarra pudo salvar 200.000 vidas. Vizcarra se aprovechó del poder que concentró y junto con los medios ocultó la muerte cuando menos de 200.000 personas. Veamos lo que dice Kelly Portalatino. Podríamos haber salvado más de 200.000 vidas, ¿no? Eso y otros puntos más para añadir, que tenemos vasopresinas sobrevaloradas que no tienen informe técnico legal, y esto es que
DIGEMIT, que es el ente regulador que emite y aprueba qué fármacos se pueden comprar, tampoco han dado el visto bueno, y hoy en día en los almacenes del Seguro Social se encuentran también y almacenes del MINSA se encuentran vasopresinas vencidas con pérdida más de 30 millones de soles. Entonces yo creo que no solamente ha sido perjuicio y atentado contra la vida, sino también estamos hablando económicamente. La gente tiene en la cabeza a la ministra del Vacunagate, ¿no es cierto? Pero recordemos a Macetti, Pilar Macetti, pero recordemos que estuvo Zamora, recordemos que estuvo también el doctor Ugarte. Veamos el porqué de esta denuncia constitucional impulsada por Kelly Portalatino. Estas son las 3 acusaciones constitucionales que presentó la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, contra el lagarto Martín Vizcarra y los exministros de Salud Víctor Zamora y Óscar Ugarte, por haber infringido la Constitución y por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, homicidio culposo y exposición de personas al peligro durante la pandemia. Y que no solamente siga inhabilitado para toda su vida prácticamente, porque un ser humano que no haya tenido oportunidad de acceso a estos oxígeno, a los medicamentos o un bien que es un insumo para salvar la vida, no puede estar suelto y hacer política a cuesta del dolor que ha sufrido muchas familias, ¿no? Según estos documentos, se le imputa a los acusados haber sido responsables de una respuesta tardía e improvisada en el manejo de la pandemia en el Perú, que terminó con la vida de más de 200.000 personas. Además, se propone investigar al denominado Club de las Farmacias, donde se habrían direccionado varias compras de equipos sobrevalorados y en mal estado con el dinero de todos los peruanos. Hoy en día en los almacenes del Seguro Social se encuentran también y almacenes del MINSA se encuentran vasopresinas vencidas con pérdida más de 30 millones de soles. Entonces yo creo que no solamente ha sido perjuicio y atentado contra la vida, sino también estamos hablando económicamente. En la gestión de Lagarto Vizcarra, el Perú llegó a ser el país con más muertes por COVID-19 en porcentaje de habitantes a nivel mundial. Pero eso no es todo. También se compraron las inservibles pruebas rápidas que arrojaban falsos negativos que ocasionaron la muerte de miles de peruanos. Que mi política de salud es científica y que obedece a la defensa de la salud y la vida de los peruanos. Y que nunca iba a permitir el uso de la prueba rápida, que iba a significar romper con todo el cerco epidemiológico, diseminar la infección de manera rápida, iba a causar la muerte de miles de peruanos, que fue lo que sucedió. Otro de los problemas durante la pandemia fue la falta de oxígeno medicinal que, por entonces, la demanda de este insumo subió en un 300%. Y cuando la gente le pedía al entonces presidente Vizcarra que escuche el clamor del pueblo, el lagarto hacía oídos sordos. Uno de los elementos vitales para ayudarles fue el oxígeno medicinal. Las concentraciones fueron muy altas y no pudieron adquirir nuestros hermanos peruanos que padecieron de esta COVID. Y lo otro es la mercantilización en las adquisiciones de mascarillas, fármacos esenciales, y eso perjudicó mucho. El Pleno del Congreso ha inhabilitado a Vizcarra para ejercer cargos públicos en 2 oportunidades. El primero fue en mayo de 2021, cuando fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años por haberse vacunado
vacunado a espaldas de todo el país con las dosis de Sinopharm. Un año después, el Pleno lo volvió a inhabilitar, esta vez por 5 años, por haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo sería? O sea, ¿se sumaría los años de inhabilitación? ¿Cómo es ese procedimiento? Por supuesto que sí, tendría que sumarse, porque son cada imputaciones son de diferente índole y esto es un tema muy álgido. Las acusaciones constitucionales de Kelly Portalatino deberán pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación. Luego será enviada a la Comisión Permanente para que se investigue y, de ser aprobado, será en el Pleno del Congreso donde se decida si se inhabilita o no a los 3 acusados por 10 años para ejercer cargos públicos. El congresista que preside esta comisión tiene que darle la prioridad del caso debido, ¿no? Porque es una prioridad y el país tiene que saber que existe un informe por profesionales. Tal parece que al lagarto de las 200.000 muertes le espera una inhabilitación más. Le pido a Wilber Medina la opinión penal y a Lucas la opinión constitucional con respecto a esto. Philip, Vizcarra debe ser procesado en la Corte Penal Internacional por genocidio. Abimael Guzmán, utilizando el terror y de manera clandestina, causó más de 70.000 muertos. Este señor, utilizando el poder, utilizando los recursos del Estado, ha causado más de 200.000 muertes. Este señor yo creo que es peor que Abimael Guzmán. No, además, omisión de funciones por el oxígeno, por las pruebas rápidas. Todo el Código Penal encima para Vizcarra. ¿Cuál es la vía constitucional para enjuiciarlo por esto a un presidente? ¿Es esta? No, esta es la única vía a través de la cual uno puede constitucionalmente abrir la puerta del proceso penal, ¿no? Okay. Y además la sanción política, que es la inhabilitación. Entonces, la vía constitucional está bien escogida. Yo quiero recordar la locura que fue la pandemia en el Perú en la época de Vizcarra, ¿no? La criminalización prácticamente de todas las actividades humanas. El gobierno que se negaba a recibir la asistencia del sector privado en la compra de vacunas. El oxígeno. Realmente cosas terribles y tiene que haber una pruebas rápidas, a esto. Vacunas Bamba. Fue una carnicería. Los ¿no? médicos sin poder sobrevivir por no tener equipo de protección especial. Los seres humanos pudriéndose en las puertas falsas de los hospitales. Negociando como presidente directamente la compra con los proveedores. Y la locura de las cuarentenas militarizadas, ¿no es cierto? Discriminación por edad. En ese momento, yo me acuerdo, presentamos más de 5.000 demandas y logramos revertir esta regla que discriminaba los hombres, que las mujeres, a los mayores de 65 años, ¿no? Un criminal. Philip, ¿me permites un minuto? No, 30 segundos. 30 segundos. Quiero hacer un anuncio a la opinión pública. A ver. Desde la época de Pedro Castillo, yo estoy litigando un caso, un proceso de cumplimiento para que el gobierno entregue la lista de personas que se reunieron con Pedro Castillo en Zarratea. Ajá. Ya ganamos en primera instancia. Hoy día tuvimos la audiencia de segunda instancia con Jorge Lazarte, que fue el que inició este tema. Y lo que a mí me ha llamado la atención es que ahora el gobierno de Dina Boluarte, en vez de entregar la información, sigue defendiendo la posición de Castillo. Entonces, un mensaje a la PCM: ya no defiendan a los corruptos, no busquen apañar este entuerto, que entreguen la información. Y pronto no quería dejar de hacer ese otra pequeño que tiene que ver con el caso de Derek. Ese gol va a ser nuestro. Vamos a ir a una pausa. Les agradezco a ambos, por favor, por su presencia. Gracias. Pausa, regresamos. Escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, o de Willax Televisión. Audifón tiene la solución, el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón contamos con, nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón.
eres medio timbero. Creo que Lucas es medio timbero porque lo veo moviendo mucho el dedito. Atención, Lucas. Regístrate en betsafe.com y obtengo un bono de bienvenida hasta 600 soles. Juega en las mejores mesas de Live Casino y encuentra tus slots favoritos en un solo lugar. Apostamos Betsafe. Ya lo saben. Hemos de irnos, Nicolcita. Yo quería que ponchen las medias del doctor Medina, pero no me liga la gracia. Hoy, 4 fuentes de proteínas de alta calidad. Hoy, los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo precisa y no produce. Hoy, tu organismo rinde más y se prepara para el futuro con Calel. Comienza hoy mismo tu alimentación y tus defensas, porque Calel es el superalimento que está a tu alcance. Dale Calel a tu vida. Tu hija va a cumplir 15 años, ¿no es cierto, Willer? Sí. Te llevas muy bien con tu hija. Extraordinariamente. Y ella te presta las medias. Marianita. Pueden poncharle las medias a lo que abusivo, Marianita. La media, que bestia, qué abusivo, pero sería bueno que te compres un par de tabas nuevas que ya te las conozco mucho. Pero en fin, tú no te quedas. Las medias, por favor, del doctor Gersi, porque digamos que esas. No, esas te las ha regalado. Perdón, ¿tu esposa o tu mamá? Tú di la verdad. Porque tu viejo no son. En este caso, mi mamá. Tu mamá. Son unas medias de porqui, además. La doctora María Murillo. La doctora Murillo. Es finísima. Esa media cuesta el par como 500 euros. Olvídense. Pero en fin, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Sí, sí.